Muy bien, datos generales, es una paciente femenina de 38 años de edad, ¿no? Que nació en Bellavista, en el Callao, sin embargo su lugar de procedencia es de Venezuela. Ella nació en el Callao, pero durante un tiempo se fue a Venezuela y luego retornó a Lima. ¿Qué más? Grado de instrucción secundaria, estado civil soltera y ocupación comercial. Muy bien. Nació en una gestación normal, de un parto tóxico, crecimiento y desarrollo aparentemente normales, ¿no? Sus vacunas completas, ¿no? Ninguna enfermedad importante en la infancia, la niñez y la adolescencia. Tuvo 3 episodios de anemia en la juventud, entre los 25 y los 30 años, tratados con hierro, y el último con prednisona de 20 miligramos. Muy bien, hasta allí. Cuando a ti te dicen, es una paciente que procede de Venezuela, ¿hay algún venezolano? No, ya. Que procede de Venezuela. ¿Qué enfermedades se te vienen a la cabeza? ¿Cómo vas a decir? Ya, puede ser. Otro. Malaria, muy bien. Otro. Chikungunya. La chikungunya. ¿Por qué les digo esto? No? Que se te viene a la cabeza cuando sigo hablando en venezolano. Porque son enfermedades endémicas en Venezuela, ¿no? Entonces, los primeros ya se muy bien. Por otro lado, dice 3 episodios de anemia, ¿no? Los primeros tratados con hierro y el último con prednisona. Cuando tú ves una paciente que decide tratar con hierro, bueno, tú sobreentiendes que es una anemia ferropénica, ¿no es cierto? Que no estuvo consumiendo de hierro, no estuvo anemia. Le das un suplemento y se soluciona el problema. Pero ya cuando te dicen solucionando el problema con 20 miligramos de prednisona, ¿qué piensas? Y las enfermedades, las anemias hemolíticas, se presentan bajo qué contexto? De una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí nomás, ese gatito nomás ya te despertó, ¿no? Un aviso. En febrero del 2011 hubo una pérdida de la visión del ojo izquierdo, por lo que recibió pulsos de metilprednisolona, con mejoría casi completa. En agosto del mismo año, pérdida de la visión del ojo derecho, recibió el mismo tratamiento con mejoría completa. El diagnóstico fue neuritis óptica. Muy bien, ¿qué piensan ustedes con ese dato? De una neuritis óptica que mejoró con metilprednisolona. Claro, la neuritis óptica es la inflamación del nervio óptico. Pero la inflamación, la claudicación del nervio óptico se da a través del compromiso de los vasos sanguíneos que irrigan este nervio, ¿no? Y si le han tenido que dar metilprednisolona para desinflamar estos nervios, quiere decir que había una inflamación de estos vasos sanguíneos. Y la inflamación de los vasos sanguíneos se llama vasculitis. Entonces, ese ojito claudico perdió la visión porque se inflamaron los vasos sanguíneos, una vasculitis de los vasos sanguíneos y nervios que irrigan al nervio óptico, por los cuales dieron pulsos de metil y mejoró. Se desinflamaron esos vasos, se restauró el flujo sanguíneo y ese nervio óptico volvió a funcionar. Siguiente. En el 2012, un año después, presentó adormecimiento en miembros inferiores y manos, y luego dolor corporal generalizado que fue catalogado como chikungunya, recibiendo solo paracetamol. Muy bien, el adormecimiento de miembros inferiores y manos, ¿cómo se llama eso? Ese síntoma es una parestesia, ¿no? Y la parestesia te habla de compromiso neurológico, ¿no es cierto? Del sistema nervioso periférico. Con un proceso muy parecido a lo que le pasó en el ojo. Esos nervios periféricos dejaron de funcionar. Por eso hubo una parestesia. ¿Y por qué varios nervios periféricos tendrían que dejar de funcionar?
funcionar, porque los vasos sanguíneos que irrigan esos nervios se inflamaron. ¿Está bien? Pero pensaron pues que era una chikungunya, entonces solamente le dieron paracetamol. ¿Qué otro dato más tenemos? Un embarazo ruso, aborto espontáneo en el 4º mes de embarazo. Ya sabes que hay un proceso inmunológico, hay algunos datos que te sugieren, ¿no? Hay indicios de un proceso inmunológico. Y encima tiene un aborto en el 4º mes de embarazo. ¿Qué se define a la vida? SAP, ¿no es cierto? Síndrome de hipocolitis. Es una enfermedad inmunológica que provoca abortos. Muy bien, su fecha de última regla, en febrero de 2019, padre y madre sin antecedentes de importancia. Tía materna o materno-materno. Okay. El hecho de que tú tengas un familiar con una enfermedad inmunológica no significa de que el paciente también tenga exactamente lo mismo. El hecho de que tenga un familiar con una artritis solamente te dice que hay probablemente un proceso inmunológico circular en la familia. No necesariamente tiene que ser el mismo. Hay personas que tienen una abuela con artritis, pero ellos hacen lupus. Hay personas que tienen una tía con lupus y ellos hacen shock. Muy bien. El motivo de la consulta: dolor articular generalizado, acompañamiento de inflamación facial. Tenían varias articulaciones dolorosas y encima estaban hinchadas. ¿Qué se le tiene a la mente ahí? Mujer, 38 años de edad, con una polisinovitis. ¿Qué se le tiene a la mente? Una artritis reumatoide, ¿no es cierto? Podría ser. Vamos viendo posibilidades de acuerdo a cómo se van presentando las características de la enfermedad. El edema de miembros inferiores, ¿de qué les habla? Puede ser por compromiso renal, ¿no es cierto? Que serían los edemas de los procesos inmunológicos de tipo renal. Pero hay un compromiso renal en la artritis reumatoide. No, la artritis reumatoide no compromete los riñones, salvo con una circunstancia extremadamente rara que se llama amiloidosis, pero es extremadamente rara, tanto así que se considera que la artritis no compromete directamente el riñón. Entonces, nuestra hipótesis de arriba de dolor articular generalizado que podría ser artritis reumatoide trata bien, porque la artritis no cursa con edema de miembros inferiores. La baja de peso, el síndrome conjuntivo, es un síndrome que está presente en varias enfermedades. El lupus te baja de peso, la artritis te baja de peso, el Sjögren te baja de peso, la tiroides te baja de peso. Así que este es un dato que hay que tener en cuenta, pero no es tan determinante. Taquicardia y palpitaciones. Debilidad y dolor muscular. ¿De qué les habla eso? Anemia puede ser un compromiso cardíaco directo, como también, como bien lo dices, puede ser una anemia, ¿no? Tenemos que buscar posibilidades enmarcadas dentro de un problema inmunológico. Entonces, ya tenemos hasta aquí, ¿qué cosa? Tenemos un componente vasculítico, tenemos acá un componente articular, tenemos un probable componente renal y tenemos un probable componente hematológico. ¿Está bien? En una mujer de edad promedio. Sigamos. Tiempo de enfermedad, por veces, no hace mucho, de forma de inicio insidioso, curso progresivo, ¿no? Dentro de las funciones biológicas, el apetito disminuido, la sed aumentada, la orina disminuida. ¿Cómo puede ser posible? Si la sed está aumentada, pero la orina disminuida. Las deposiciones normales. Sigamos. El paciente refiere que inicia su enfermedad presentando dolor articular generalizado al que se agrega una inflamación articular a predominio de manos, muñecas, codos y rodillas. Okay. Al cerrar la nota hinchazón y edema de los miembros inferiores que se incrementa con la evacuación y disminuye con el reposo. Nota baja sustancial de peso y adelgazamiento. Posteriormente nota debilidad, dolor muscular generalizado, al curso de no poder
caminar ni levantar los brazos. O sea, tiene una debilidad extrema. A los 15 días nota palidez, cansancio, taquicardia y palpitaciones. Ese dato de palidez, cansancio, taquicardia y palpitaciones refuerza nuestra hipótesis de que la paciente pueda tener anemia, más que un compromiso cardíaco directo. Sigamos. En el examen físico yo voy a encontrar una paciente con un mal estado de nutrición, recuerden que estaba embarazada, pero está lúcida, está activa, localizada en tiempo, espacio y persona. Hay una palidez de piel y de mucosas, hay un edema de 2 cruces, o sea, es un edema importante en los miembros inferiores, enrojecimiento malar y frontal, ¿no? Con los cachetes rojos. En toras y pulmones el volumen vesicular pasa a disminuir las bases del pulmón izquierdo. ¿Y bajo qué circunstancias se disminuye la intensidad del murmullo vesicular en las bases? Cuando hay ¿qué? Cuando hay derrame, ¿no es cierto? Ahí todo el mundo va a disminuir. Cardiovascular, ruido cardíaco rítmico, entorno, sin soplos, corazón aparentemente está bien. Mano de blanco, depresible, dolorosa la palpación profunda. Los puntos renolaterales son negativos, la unión perfusión es negativa y los genitales son normales. Muy bien, hasta aquí. ¿Qué les parece? ¿Podrá ser un grupo? ¿Es un sobre? ¿Es una enfermedad mixta del tejido conectivo? ¿Es una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo? Es de la que tiene una vasculitis sistémica, una poliartritis microscópica, es un síndrome tricomorrídeo. ¿Qué les parece? ¿A ustedes qué les parece? ¿A ustedes qué les parece? Tiene que ser diferente, ¿qué les parece? Siguiente. Leucocitos inhibidos. ¿Cuánto es lo normal de los leucocitos? Ok. La hemoglobina 6.7, las plaquetas 92.000, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí en ese hemograma? Entonces, hay una pancitopenia, ¿no es cierto? Cuando las redes están disminuidas, es una pancitopenia. Cuando dos, una visitopenia. En orina encuentras albúmina o cruces, es decir, se está perdiendo proteínas con orina, por una buena cantidad. Los leucocitos, 25, o sea, hay una leucocituria y una cilindruria de hialinos y granulosos, lo cual te habla directamente de un daño, de una inflamación de los riñones, ¿no? Por eso es que aparece el edema. El azúcar está bien, la creatinina está bien, y el CTK total está en 14. ¿Por qué le pedí CTK? Por supuesto que sí. Acuérdate que estaba coloradita, la frente la tenía roja y había un dolor y debilidad muscular extrema. Y eso, claro, que se olvidaron plantear la posibilidad de una polimiositis, una dermatomiositis. Pero el CTK está dentro de los valores normales. El hígado está normal, la fosfatasa alcalina, la albúmina está un poco disminuida, porque si se dan cuenta, hay albúmina en la orina. Entonces se está perdiendo albúmina, por eso es que la albúmina en sangre está baja. Siguiente. Los anticuerpos antinucleares están en 1 sobre 1280. ¿Cuánto es lo normal? 1 sobre 80 para abajo, 1 sobre 160 y ya es positivo, 160, 320, 640, 1980. El anti-DNA es positivo, C3, C4 disminuido. Pero miren, las anticardiolipinas del tipo IgG y el anticoagulante lógico son negativos, lo cual hace trastabillar nuestra hipótesis de un síndrome leucopólico. Siguiente. Impresión diagnóstica. Tenemos una polisinovitis, un componente articular, hay un derrame pleural, componente serocítico, hay una pancitopenia, compromiso hematológico, ¿no? Hay un compromiso
Miren, muchachos, esta es la característica esencial de un lupus eritematoso sistémico. El lupus aparece en 9 de cada 10 pacientes son mujeres, ¿no? 9 mujeres por cada varón, o sea, es predominantemente de mujeres. Aparece en una edad promedio, sobre todo en edad fértil, aunque puede haber lupus en personas más jóvenes o en niñas, o puede iniciarse el lupus en personas mayores. Pero su principal característica es la de comprometer varios órganos y sistemas. Es una enfermedad multisistémica. Porque yo les pregunto, ¿qué tienen que ver las articulaciones, por ejemplo, con el riñón? ¿Qué tiene que ver la piel con las pleuras? ¿Cuál es la conexión? Ninguna. Sin embargo, ahí tenemos compromiso de muchos órganos y sistemas. Es una enfermedad sistémica. El lupus es una enfermedad sistémica que compromete varios órganos y sistemas que aparecen predominantemente en mujeres en edad promedio. Siguiente. Diagnóstico, pues lupus eritematoso sistémico, ¿no? Pero esa es la forma como van a ir trabajando ustedes. Va a aparecer un síntoma importante, plantéense posibilidades. Edema. El edema puede presentarse en lupus, puede presentarse en las vasculitis, puede presentarse en otras enfermedades. La polisinovitis en la artritis reumatoide, en el lupus, en el Sjögren, ¿no? Y así van planteando posibilidades. Los exámenes de laboratorio les van a ayudar mucho a descartar. A ver, yo pensaba que ya no usaba, no doy cuenta que ya no. ¿Ya firmaron toda la presencia? Ya. Que no usaba, pero los exámenes me dicen no es. Pensé que era una artritis reumatoide, pero no. Hay algunos exámenes que me dicen no es. Y así. Así es como ustedes poco a poco van a ir aprendiendo las materias. Pero tienen que conocer la clínica de las enfermedades. ¿Ves? Porque si tú no sabes que la artritis no se compromete al riñón, te vas a utilizar por la artritis y vas a maquinar. Tienes que saber su clínica. Siguiente. El lupus es una enfermedad crónica, autoinmune, sistémica, caracterizada por la producción de autoanticuerpos y una diversidad de manifestaciones clínicas. El lupus literalmente tiene 500.000 síntomas, porque al ser una enfermedad que te compromete desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, pasando por todos los órganos y sistemas, de acuerdo al órgano que esté comprometido, se van a derivar un montón de síntomas, y un montón de datos de laboratorio y de marca. La cantidad de órganos y sistemas que pueden estar comprometidos. Entonces, es una cantidad enorme de síntomas. Siguiente. Mujeres en edad fértil, 9 a 1, ¿no? En Estados Unidos, son 15 a 50 por cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad que compromete todas las edades, aunque la mayoría está en edad promedio, puede comprometer a ambos sexos, aunque la mayoría son mujeres. Pero es una enfermedad que puede comprometer todas las razas, todos los grupos étnicos, pero son mayores en la raza negra, africana. La mortalidad, ¿no? En la primera década es por infecciones y más adelante por el daño renal que puede instaurarse durante el lupus. Siguiente. Muy bien, tiene una innumerable cantidad de manifestaciones clínicas, ¿no? Puede literalmente comprometer cualquier estructura de tu cuerpo. Entonces van a haber manifestaciones hematológicas, musculoesqueléticas, renales, pulmonares, etc. Sigue. Supongo que ya he hecho la clase de lupus, ¿no? Ya. Hasta hace varios años se utilizaba estos criterios diagnósticos, donde 4 de esos 11 tenían que establecer. Pero al igual que en la práctica puede, pues, te hablaba acerca de esos pacientes que ya tenían un lupus establecido y para cualquiera era fácil hacer el diagnóstico. Siguiente. Estos son los nuevos criterios, ¿no? Que han aparecido, pero pueden encontrar ahí en la web, ¿no? Vamos a mencionarlos nomás porque esto es propio de la clase. Siguiente. Bueno, y esa es la forma como se puede manejar. Si es una enfermedad importante con riesgo vital, vas a requerir de preguntas.
¿Voy a requerir inmunosupresión? Si la respuesta es sí, inicias con dosis altas de glucocorticoides. Habrán visto que nosotros le pasamos pulsos de metilprednisolona, ¿no? En consultorio damos 10 miligramos de metilprednisolona. En los pulsos son 1000 miligramos de metilprednisolona. Si la respuesta no es favorable, le agregas un inmunosupresor. Si la respuesta es favorable, mantienes y una vez controlada la enfermedad vas disminuyendo la dosis de corticoides. ¿Ya? Adicionalmente a eso, pues tienes que atender otros compromisos, ¿no? Si ese paciente empezó a hacer hipertensión, pues tienes que bajarle la hipertensión, ¿no? Si tiene un estado de coagulabilidad, tienes que darle anticoagulantes, ¿no? Muy bien. Listo. Muy bien, muchas gracias. Así es la primera. ¿Alguna pregunta? Bueno, la enfermedad mixta del tejido conectivo tiene también sus propias características. Más o menos como para que puedan entender, porque a veces se hace un poco de problema entender a qué le llaman enfermedad mixta y a qué le llaman enfermedad indiferencial. Para empezar, la mayoría de los pacientes tienen una enfermedad inmunológica. Tienen lupus, tienen artritis, algunos otros tienen dos enfermedades inmunológicas muy bien caracterizadas. Tienen artritis reumatoide como tal y tienen un síndrome de Sjögren como tal. Las dos y bien diferenciadas, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos pacientes hemos tenido pacientes hasta con 3 enfermedades inmunológicas muy bien caracterizadas y diferenciadas. Ese es un número 2. Podemos tener pacientes que tienen una enfermedad inmunológica y detrás, y muy bien escondida, tenemos a otra enfermedad inmunológica. Y eso se suele ver, por ejemplo, con el lupus y con el síndrome de linfopolipio. Tenemos una paciente que tiene todas las características del lupus y decimos, esto es un lupus. Y de pronto nos damos cuenta que hizo un aborto en la 5ª semana, en el 2º trimestre. Les hacemos los exámenes correspondientes y nos encontramos que bien escondido estaba un síndrome de linfopolipio, que no mostraba su cara, no se mostraba como tal, pero que estaba dando problemas, ¿no? Entonces tú puedes tener la principal y detrás de ella bien escondida una segunda. Muy bien, puedes tener dos enfermedades, pero que comparten algunos síntomas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen lupus y tienen artritis reumatoide, que comparten el compromiso articular. Tiene una polisinovitis simétrica que se presenta en ambos casos. Hasta allí la cosa es fácil. Pero tenemos nosotros pacientes que hablan de una enfermedad con componentes característicos de varias enfermedades. Le saca, por ejemplo, el síndrome seco al Sjögren, ¿correcto? Le saca el dolor muscular y la debilidad con elevación de la CPK de la polimiositis. Le saca el compromiso renal del lupus y así. A eso se le llama enfermedad mixta. Es como si tú tuvieras 5 carros, a uno le sacaste las llantas, a otro le sacaste el motor, a otro le sacaste la carrocería y con esas te armaste un nuevo carro. A eso se le llama enfermedad mixta, que tiene también sus características, no es con cualquier síntoma ni con cualquier enfermedad. Ya van a llevar su clase de enfermedad mixta, ¿no? Y que tiene también movilización de ciertos anticuerpos. El anti-RNP es característico de la enfermedad mixta, ¿no? Si tú tienes una paciente que aparentemente es un lupus, pero tiene síntomas que no te convencen, como que no cuadra, y le pides un anti-RNP y te llega positivo, es una enfermedad mixta. Si te llega negativo, lo más probable es que no sea una enfermedad mixta. El anti-RNP, también conocido como Q1. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué pasa con la enfermedad indiferencial? Es cuando tú estás convencido que aquí hay un embate inmunológico, porque tiene artritis, ¿no? Porque por ahí tiene un poco de compromiso renal. Tú dices, aquí hay un embate inmunológico, sin embargo no lo puedo encasillar en una enfermedad determinada. ¿No? Eso es una enfermedad diferencial.
Pacientes con una, pacientes con dos enfermedades, pacientes que se armaron una enfermedad con piezas de otros, y pacientes que tienen una enfermedad que tú sabes que tiene una enfermedad diferenciada, pero que no lo puedes clasificar en ninguna. No es un lupus, no es una artritis, no es un lupus total, no te responde a todas tus preguntas de decir tiene lupus, no es tampoco una artritis, no es una esclerodermia. Entonces dices, ¿qué? Yo sé que aquí hay algo, pero no puedes clasificar. Esa es una enfermedad diferencial. ¿Me deja entender? ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Y esas enfermedades diferenciadas cómo se tratan? Depende. Acuérdate que no hay un tratamiento único. Si tú ves que ese paciente tiene una enfermedad diferenciada, hay un impacto inmunológico, ¿no? Y como la última diapositiva, si tú ves de que hay riesgo de daño, ¿no? Considerable de un órgano, de un sistema, o incluso de la vida del paciente, entonces vas a tener que darle todo. Digamos, pulsos de petín, de repente le vas a dar ciclofosfamida, que es la primera que sale en la lista, ciclofosfamida, de repente rituximab. Si tú ves que tu enfermedad es indiferenciada, ¿no? El paciente es estable, que tiene su anemia pero no tanta, que tiene por ahí proteinuria pero no tanta, ¿no? Entonces es más ligera la enfermedad diferencial, de repente le vas a dar solamente una hidroxicloroquina con sus corticoides y lo manejas por consultorio. Nuevamente, la importancia de los índices de intensidad, los índices de actividad, parámetros que te dicen que este paciente está con una enfermedad leve, está con una enfermedad moderada o está grave, está crítica. No, algunos parámetros y a veces sencillos. Por ejemplo, te viene una paciente con una enfermedad diferenciada que tiene una hemoglobina en 9.5. ¿Lo hospitalizas? No, 9.5, tanto como 9.5 que no lo hagan. Pero te viene una paciente con enfermedad diferenciada que tiene una hemoglobina en 4. ¿La hospitalizas? Estás en la obligación de hospitalizarla, porque si tú la dejas así, le pasa algo con la responsabilidad, sabías que tenía 4 y no hizo. Entonces, el paciente se le tiene que hospitalizar, ¿no? Te viene de repente una paciente con una enfermedad diferenciada con 3 articulaciones hinchadas. Y te viene una que tiene 20 articulaciones hinchadas. A la primera la manejas por consultorio, la otra la tienes que hospitalizar para darle toda esa inflamación, ¿no? Entonces depende de la situación en la que esté el paciente. ¿Preguntas? Muy bien. Acuérdense, muchachos, 3 grandes esferas. Número 1, la esfera inmunológica. Número 2, la esfera inflamatoria. Número 3, la esfera de síntomas o signos o características satélites que giran alrededor de estos 2 grandes esferas. Si tú le das tratamiento solamente a la esfera inflamatoria, cuando dejes de darle la esfera inmunológica, va a volver a inflamar. Si tú le das tratamiento solamente a la esfera inmunológica, hasta que puedas controlar un proceso tan complicado, la esfera inflamatoria ya terminó algún órgano. Tú le das tratamiento a la esfera inmunológica, a la esfera inflamatoria, pero ese paciente tenía hiperglicemia, tenía la presión arterial alta, ¿no? Entonces solamente te preocupas que te olvidas de lo demás. También el paciente se va a ver perjudicado. De repente le da una crisis hipertensiva, de repente sin querer le están dando corticoides y lo llevan a una hiperglicemia, un coma diabético, ¿no? De repente tiene edemas, tiene que cumplir ese edema. Entonces son síntomas o signos que giran alrededor de eso. Sin en la esfera inmunológica, metotrexato, metformina, sulfasalazina, azacitidina, citofosfamina, los biológicos. La esfera inflamatoria, glucocorticoides diarios. Glucocorticoides en dosis orales, si está peor, mini pulsos, si está mucho peor, pulsos. Y los tres, ¿correcto? Y lo otro ya depende, ¿no? Si está con hiperglicemia, le das un glucoglicerdial, le das insulina. Si está con la presión alta, le das un antihipertensivo. Manejo ya de todas las pequeñas cositas que puedan girar alrededor del paciente. Así ustedes se van a plantar muy bien frente al paciente, ¿ya? Y eso les puede servir bastante para otras especialidades.
normales que cuando terminamos la universidad y entramos a consultar tampoco más perdido, no sabemos por dónde empezar. Hace un momento que cómo empezar correctamente la entrevista paciente. Para no estar perdidos y estar disparando preguntas al azar. Bueno, ¿quieres tratarte de un terapeuta de tu paciente? Míralo así. Míralo así. Por ejemplo, tienes un paciente con una neumonía. Tienes la esfera de la mecánica respiratoria, de la función respiratoria y la esfera bacteriana. Si tú le das solamente tratamiento a la esfera bacteriana hasta que cubres todas las bacterias, este paciente tiene insuficiencia respiratoria. Si le das tratamiento a la esfera respiratoria, estas bacterias te van a ganar y va a morir de una sepsis. Entonces, míralo así por esferas, un tratamiento por esferas. Por ejemplo, eso aplica a la diabetes. ¿Cómo aplicarías a la diabetes? Los síntomas, por ejemplo, que presenta. El tratamiento, a ver, trata de englobarlo por esferas. El tratamiento metabólico. Ya, muy bien. ¿Qué más? La esfera metabólica, Sí. ¿cierto? Sí. La otra esfera son aplicaciones, ¿cierto? Y así, probablemente hay una tercera esfera. Tienes que atender a todas las esferas. ¿Correcto? Muy bien, muchas gracias. Eso sería todo por hoy. Espero que todo vaya bien. Gracias.